Tras haber estudiado vectores, vamos a aplicar lo aprendido en el cálculo de ángulos que forman dos rectas al cortarse y en las bisectrices de ambas rectas. En primer lugar, nos preguntamos cómo obtener el ángulo que forman dos rectas secantes que se cortan en un punto. En este recuadro color crema tenéis la respuesta. El coseno del ángulo formado por dos rectas secantes coincide con el valor absoluto del coseno del ángulo formado por sus vectores directores. ¿Por qué aplicamos valor absoluto? Para garantizar que el ángulo que nos sale esté en el primer cuadrante. Fijaros en la imagen de la derecha. Tenemos dos rectas y todo el mundo comprende que al cortarse dos rectas se forman cuatro ángulos que son iguales 2 a 2. Por ejemplo, el ángulo de la derecha es igual al ángulo de la izquierda y el ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo y son iguales 2 a 2 como estoy comentando. Se define el ángulo entre dos rectas como el menor ángulo posible y ese ángulo menor siempre va a ser un ángulo del primer cuadrante comprendido entre 0 y 90 grados. ¿Cómo podemos conseguir con la fórmula de ángulo de vectores garantizar que me salga del primer cuadrante? Aplicando valor absoluto. Vamos a ver aquí la teoría. Supone que tenemos una recta R y una recta S. El vector director de la recta R es U sub R y el vector director de la recta S es V sub S, cada uno con sus tres componentes. El ángulo que forman, si las rectas son secantes, viene dada por esta expresión, que es la mismísima expresión que vimos en el vídeo anterior al hablar de vectores. Lo único que hemos puesto las barritas de valor absoluto en el numerador. Como digo, ese valor absoluto nos garantiza que alfa va a ser un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados. Pues bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginad esta recta R que pasa por el punto 0, 0, 0 y su vector director es el 2, 3, 4. Ambas rectas que estoy aquí poniendo vienen en forma vectorial. Recta S, que también pasa por el 0, 0, 0, ese va a ser el punto de corte de ambas rectas, y vector director 1, 1, 1. El coseno del ángulo que forman, arriba valor absoluto del producto escalar, primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, y abajo el producto de los módulos. Módulo del primer vector director, raíz de 29, módulo del segundo vector director, raíz de 3. Alfa será el arco coseno de esta expresión, de tal manera que nos quedará, si aplicamos correctamente con la calculadora y la tenemos en grados, ¿vale? Ojito con grados y radianes, que eso siempre juega una mala pasada, pues si hacemos la operación, alfa será 15,23 grados, que es justo lo que nos marca aquí GeoGebra en la animación de la derecha. Son dos rectas que se cortan y nos quedamos con el ángulo más pequeño posible y en este caso el ángulo va a ser 15,23 grados. Además de preguntarnos por el ángulo que forman ambas rectas, podemos hacer lo siguiente. Vamos a sacar las bisectrices de ambas rectas. ¿Qué son las bisectrices? Pues son las rectas que dividen el ángulo formado por otras dos rectas por la mitad. Es decir, dividen por la mitad el ángulo formado por ambas rectas y pasa por el punto de corte. Como podéis imaginar, como tengo cuatro ángulos que son iguales 2 a 2, como hemos dicho antes, el ángulo de la derecha igual al de la izquierda y el de arriba igual al de abajo, van a salir dos bisectrices. ¿Cuál es la forma de operar? Os lo voy a indicar aquí con estas casillas de control para que lo podamos entender. Vamos a calcular en primer lugar el vector unitario de la recta R. ¿Por qué el vector unitario? Porque vamos a intentar que el vector director de R y el vector director de S tengan la misma longitud. Y para que tenga la misma longitud, lo más sencillo es trabajar con los vectores unitarios que sabemos que tienen módulo 1. Pues bien, marco en rojo el vector unitario de la recta R. Marco en naranja el vector unitario de la recta S. Pues por un lado voy a sumar esos dos vectores unitarios. Ahí tenéis, en esta flecha negra, sería el vector resultante de sumar el vector rojo con el vector naranja. Repito, tanto el vector rojo como el vector naranja son vectores unitarios de módulo 1. Por otro lado, voy a restar los vectores unitarios. Este segundo vector naranja sería el opuesto al primer vector naranja. Por eso estamos haciendo el rojo menos el naranja, que nos queda esta expresión, U sub R menos V sub S. Y esta flecha negra que ha salido, aquí en pequeño, será el resultado de restar
primer vector director unitario menos segundo vector director unitario. Pues bien, con un punto y un vector tengo una recta, y con un punto y otro vector tengo otra recta. Pues puedo dibujar las bisectrices de las dos rectas de partida. Ahí las tenemos. Esas bisectrices, lógicamente, pasan por el punto de corte y ambas bisectrices son perpendiculares entre sí. Las líneas en trazo discontinuo marcan las bisectrices de nuestro ejercicio. Esto que hemos entendido gráficamente, vamos a entenderlo con ecuaciones. Pues imaginad que tenemos una recta R con su vector director U sub R, una recta S con su vector director V sub S. Vamos a sacar los vectores unitarios asociados a los vectores directores, dividiendo simplemente por el módulo de cada vector. Esto ya lo conocemos de capítulos anteriores. Pues bien, ¿quién será la bisectriz 1? ¿Será aquella recta que pase por el punto de corte? X0, Y0, Z sub 0, hay que saber el punto de corte de ambas rectas, y el parámetro libre lambda lo voy a multiplicar en primer lugar por la suma de los vectores directores unitarios, y en segundo lugar, para la segunda bisectriz, vamos a multiplicar por la resta, por la diferencia de los vectores directores unitarios. Arriba U sub R más V sub S, abajo U sub R menos V sub S, ambos vectores unitarios. Un ejemplo, tengo la recta R con este vector director 2, 3, 4, que lo voy a normalizar. Ya sabéis que normalizarlo a la unidad es lo mismo que sacar el vector unitario, divido por su módulo. Tengo aquí la recta S, su vector director, que también voy a normalizar a 1, voy a sacar su vector unitario. Pues lo que voy a hacer es plantear la bisectriz 1 y la bisectriz 2 con la expresión que acabo de explicar antes. El punto de corte de ambas rectas es el 0, 0, 0. Si no lo tuviera, tendría que calcularlo, tendría que sacar la intersección entre dos rectas. Para eso hemos estudiado en capítulos anteriores posiciones relativas entre rectas, y si sale un sistema de ecuaciones, pues habría que resolverlo para sacar ese punto de corte. Eso lo podemos hacer, como digo, con la teoría que ya hemos estudiado. En este caso es bastante obvio que el punto de corte es el 0, 0, 0 porque es un punto común a ambas rectas. Y lo que haría es parámetro libre lambda y sumaría vector director unitario de R con el vector director unitario de S. Entonces, fijaros cómo queda. 2 más raíz de 29 más 1 partido raíz de 3. Y así con la segunda componente y así con la tercera componente. Y para la segunda bisectriz, en vez de sumar, restaría 2 partidos raíz de 29 menos 1 partido raíz de 3. Y así con la segunda componente y así con la tercera componente. De tal forma que tendríamos la bisectrices de las dos rectas que se cortan. Pues un nuevo más y ya queda menos para terminar. ¡Vamos, chicos! Abrazos.